Hola de nuevo. Continuando con el tema de la planeación, vamos a ver un tema que es sobre las estrategias organizacionales. Precisamente estas surgen a partir de, como veíamos, un ciclo de donde se hacen los planes, cuando estos planes pueden ser de distintos tipos que hemos mencionado, y llegamos a la etapa de control, donde se revisan resultados y bueno, volvemos a hacer una nueva planeación y es este ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la planeación? Pues precisamente a través de estrategias. Entonces, cuando una organización, como dice aquí, se propone desarrollar una estrategia, pues tiene que pasar por el proceso de administración, que es similar a lo que les acabo de mencionar. Es un proceso de 9 pasos, según nos indica la autora aquí Robbins, que incluye pues implementación y evaluación, además de simplemente hacer esta planeación. Abarca entonces los primeros pasos, la parte de que estamos viendo, de planear cuáles van a ser los pasos a seguir para lograr los objetivos que se establecen, ¿no? Vamos a ver aquí. Bueno, si aquí no lo está marcando este diagrama con este autor como un ciclo, podemos apreciar que inicialmente pues tenemos la misión, los objetivos que hemos mencionado anteriormente, a dónde queremos llegar, qué queremos cumplir, para diferenciar en este caso que tenemos estos puntos del 2 al 5, donde estaríamos viendo lo que es el análisis FODA que vamos a mencionar en un momentito más. Pero a partir de identificar entonces el entorno que hemos visto ya desde un inicio, forma parte de las cuestiones que tienen que contemplar las organizaciones, que es lo que está fuera de nuestro control y lo que está dentro de la organización como recursos y como fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, una vez que tenemos identificado esto, pues nos menciona aquí, volvemos a evaluar lo que tenemos inicialmente, lo del paso 1. Formulamos estrategias, como viene aquí el paso 7, las implementamos y finalmente evaluamos los resultados para determinar cuáles son los posibles problemas que nos encontramos, cuáles son los casos de éxito, y esto tiene que ver también con la evolución de las administraciones cuando estamos mencionando de la era industrial hasta llegar a la era del conocimiento. Esto precisamente es lo que también nos forma el conocimiento, que, bueno, lo hemos mencionado un poquito en nuestra materia, es lo que está determinando la organización en los últimos años. Recordemos que las personas necesitan estar más capacitadas, necesitan tener mucha información, ahora que tenemos las tecnologías del Internet, pero el Internet nos sirve como externo, ¿no? Lo interno entonces es la información y el conocimiento que fluye dentro de nuestra empresa, ¿no? Bueno, todavía es posible adaptar este proceso, todavía nos sirve lo que es el análisis FODA. Les mencionaba en el pasado diagrama cómo daba entrada a este análisis. Precisamente nos menciona que los elementos externos son el 2 y el 3, que podemos saber aquí, el entorno, oportunidades, amenazas, y los internos, el paso 4 y el 5, que son los recursos de la organización, fortalezas y debilidades. Y así podemos tener una evaluación de nuestra organización. ¿A qué se refiere el análisis FODA? Bueno, si lo vemos en una bibliografía en inglés, lo vamos a encontrar como SWOT, precisamente porque cada letra representa o es la sigla de un significado. En este caso, la F es de fortalezas, en inglés su equivalencia es strengths, debilidades con la D, weakness, oportunidades, opportunities, que es la misma letra, y amenazas o threats en inglés. Entonces, esos 4 conceptos forman las siglas que determinan pues el nombre de este análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de esto? ¿Para qué encontramos fortalezas? ¿Para qué encontramos debilidades? ¿Para qué encontramos oportunidades y amenazas? Pues bueno, es una evaluación precisamente del entorno o lo que está fuera de y lo que está dentro de nuestra organización. Entonces, tener en cuenta, ¿y cómo vamos a tener en cuenta? Pues precisamente con la información. Este tipo de análisis nos menciona que es estático y
pues no tiene tantas alternativas eh, claras, vamos a decir. Y cuando hablamos de estático, estamos hablando de un análisis en un espacio de tiempo. Claro que puede cambiar, pero entonces se actualiza este análisis, ¿no? Entonces, no es que vamos a quedarnos con uno estático toda la vida, sino que lo vamos a plasmar y va a representar como en una línea de tiempo el presente. Cuando hablamos de oportunidades, debilidades, estamos hablando entonces de debilidades en ese momento y oportunidades que tenemos en ese momento. Recordemos que precisamente hablar del conocimiento y hablar de esta evolución de la industria es precisamente con la llegada de las tecnologías y la globalización y otros factores que hemos visto, que estamos en un ambiente en constante cambio o en constante evolución y por lo tanto tenemos que estar preparados para el caos y por lo tanto el análisis FODA también va a estar variando en razón de ello. Es decir, vamos a hacer un nuevo análisis cada vez que nosotros determinemos que cambian las condiciones tanto fuera como dentro, ¿no? Y para ello se introduce la matriz FODA. Analizamos la situación competitiva de una compañía o de una nación o incluso a nivel personal lo podemos ver, cuáles son oportunidades para el mejor crecimiento personal, para preparación, etcétera, ¿no? Ingresos, etcétera. En total, estamos hablando de planeación para llevar a cabo estrategias que nos puedan llevar a lograr nuestros objetivos. Entonces, ¿cuáles van a ser o qué componen esta matriz FODA? Pues bueno, es un marco conceptual de un análisis sistemático, o sea, lo que conforma la organización. Los sistemas nos referimos a las conexiones de los diferentes grupos, o bueno, si estamos hablando de uno en general, los subgrupos, pero estamos hablando que entra, que se procesa, que sale, comprender nuestra organización, ¿no? Y así podemos entender cuáles son las amenazas y oportunidades que tenemos respecto a lo que conocemos de nuestra organización. Y así podemos determinar cómo vamos a atacar lo externo con lo que tenemos internamente o cómo podemos mejorar lo interno para estar preparados para lo que pudiera suceder externamente, ¿no? Entonces, nos menciona aquí el modelo inicia con la evaluación de amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Pues lo que podemos ver externamente, ya sea el tipo de cambio, si el dólar sube normalmente, cuando estamos hablando de cambio de presidentes y se denota un ambiente hostil, cuando estamos hablando de el posible movimiento, cierre de algunas empresas, y eso involucra a algunos de mis proveedores, bueno, un sinfín de cosas que nosotros podamos determinar que están en contacto directo con nuestra función. Entonces, aquí por eso nos habla que puede ser una crisis o cualquier otro tipo de amenazas, ¿no? Entonces, tenemos aquí una matriz. Teníamos FODA, las 4 letras que están distribuidas en la parte de arriba, como pueden ver, factores internos, y en la parte izquierda, en una columna, vemos factores externos, y ahí podemos ver la F, la D, la O y la A, y cómo en un cuadrante o en la combinación de ambos se forman algunas estrategias. Es decir, si tenemos, por ejemplo, algunas fortalezas o en qué somos buenos en nuestra empresa y tenemos oportunidades, vamos a ver qué podemos hacer para aprovechar lo que nosotros sabemos hacer bien y lo que está sucediendo en el mundo para tener una ventaja. Entonces, por eso menciona la estrategia más exitosa, que nosotros ya estemos teniendo esa visión, porque utiliza la mejor combinación de lo que podemos lograr. Si hablamos de debilidades y hablamos de amenazas, estamos viendo entonces que la situación está difícil por fuera y además de todo, nosotros tenemos deficiencias en nuestra empresa, entonces tendríamos que tomar decisiones pues difíciles, tenemos que emprender estrategias que llevarían pues a tratar de perder lo mínimo, ¿no? Y por eso hablamos aquí, si se fijan ahí dice mini, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y bueno, la combinación entre debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas y ver entonces con lo nuestro, que les decía ahorita, cómo adaptarnos o cómo responder a lo que pudiera dañarnos por fuera, o bien si tenemos oportunidades, ¿qué podemos hacer por dentro de nuestra empresa? Podemos hablar nuevas tecnologías donde tendríamos que determinar capacitaciones y bueno, aquí viene un poquito más explicado esta combinación de cuadrantes
nos menciona la estrategia DA, nada más quería que vieran por qué es DA, pues estamos aquí hablando de la combinación de la columna donde está debilidades y en el renglón donde está la A, ¿no? Entonces, debilidades, amenazas. Buscamos minimizar debilidades y amenazas, ¿no? Dice mini porque estamos hablando minimizar, ¿no? Entonces, hablábamos de estrategias o decisiones drásticas que pueden llevar incluso al cierre de la compañía, ¿no? Pero de la forma que se reduzca lo más posible, es decir, sin tener un fin a lo mejor muy endeudado o si tomando riesgos que no son viables, ¿no? Entonces debemos ya pensar qué puede pasar con nuestras deficiencias y las condiciones externas que no nos favorecen. La estrategia de O, entonces, minimizar debilidades, maximizar oportunidades. Estrategia FA, fortalezas, amenazas, cómo podemos responder ante ello, cómo podemos compensar. Entonces, si hablamos de fortalezas tecnológicas, financieras, en qué vamos a invertir, si ocupamos comprar o aliarnos con otra empresa para salir adelante de acuerdo a las tendencias que llevan a lo mejor factores distintos, si estamos hablando de turismo, si estamos hablando de salud, bueno, poder ver cómo adaptarnos a esas condiciones. La estrategia FO, entonces, aprovechar oportunidades y es la más deseable, porque estamos hablando fortalezas y oportunidades. ¿Qué puedo hacer con mis ventajas y con lo que me está dando el exterior, ¿no? ¿Cómo puedo maximizar de plano todo lo que pueda, ¿no? Los factores que se muestran pues se refieren a un análisis, les decía, en un momento en particular. ¿Por qué? Porque en un momento en particular pues es una fotografía. Nosotros hacemos un análisis, identificamos qué es lo que está sucediendo actualmente y hacemos las estrategias adecuadas. Terminando esa planeación o desarrollando esa estrategia y viendo los resultados, volvemos a hacer otra planeación o volvemos a considerar otra vez nuestra empresa con los factores externos e internos. Vamos a ver quizás diferentes resultados por las acciones que realizamos y va a cambiar y va a ser otro momento. Y es lo que hablaba hace un momento de actualizar precisamente la información. Tenemos unos datos cuando hicimos la primera matriz FODA, hicimos esa estrategia, quizás resultó, quizás no, pero tenemos un resultado que nos indica qué estuvo bien, qué estuvo mal, y en la próxima planeación pues nos da más experiencia, y esta experiencia precisamente es el conocimiento, cuáles son las estrategias que nos han funcionado, y depende pues de muchísimas cosas, ¿no? La matriz FODA pues concentra la mayoría de ellas, cómo estamos trabajando internamente, cuáles son las condiciones externas, están muy cambiantes, pero muchas veces suelen repetirse y hay que saber identificar con esa repetición, si probamos otra alternativa, cuál ha sido la mejor opción, si la replicamos o simplemente la mejoramos, ¿no? Y bueno, hablando, desde que hablamos de la planeación, desde que hablamos inclusive del proceso en general administrativo, hemos hablado que hay jerarquías y es que los administradores se dividen en ciertos niveles jerárquicos y a razón de ello van las tomas de decisiones. Pues bueno, si estamos pensando en esa lógica, también podremos pensar que las estrategias pues parten de esta misma manera, ¿no? Entonces, en la cima de una pirámide, si lo queremos ver en ese formato de esquema, pues estamos hablando del nivel corporativo y las estrategias pues van a ser a un nivel más general para lograr precisamente los objetivos más generales, ¿no? Conforme vamos bajando en la pirámide, vamos a entrar a las actividades pues primarias que desarrollamos y por lo tanto las que van a depender más del logro hacia arriba, ¿ok? Estamos hablando del segundo nivel de jerarquía y el tercer nivel jerárquico, estamos hablando de las funcionales, las políticas, cosas que ya vimos anteriormente, ¿no? Y aquí vemos solamente la representación gráfica de esta jerarquía de estrategias. Les voy a compartir este material en la clase, por lo pronto pues es un vistazo. Y bueno, estamos hablando de estrategias que vamos a hacer a partir de nuestro análisis y aquí vamos a mencionar a este autor experto en las competencias, Michael Porter, sugiere formular estrategias a partir de un análisis de la industria y se identifica 5 fuerzas.
Ya hemos hablado de otras, ¿no? Más actuales, pero desde la creación de estas podemos hablar de la competencia entre compañías, la amenaza de nuevas compañías, y si estamos hablando de globalización, pues estas nuevas compañías son de cualquier parte del mundo que pudieran distribuir los mismos productos o muy similares. La posibilidad de usar productos o servicios sustitutos, cuando estamos hablando de problemas de salud, por ejemplo, y estamos hablando de las condiciones que tiene el azúcar, y entonces hablamos de otro tipo de endulzantes. A ese tipo de, más o menos, nos referimos con productos sustitutos o servicios, ¿no? Maneras de mejorar o de diferenciarlo, que lo vamos a ver también ahorita en un momentito. El poder de negociación de los proveedores. Si yo estoy hablando de una empresa muy grande, seguramente estoy hablando de compras por lotes a muchísimo, no nada más mayoreo, sino un precio muchísimo más bajo que tengo que negociar precisamente con mis proveedores. Hasta qué punto voy a determinar un precio y hasta qué punto ese precio me va a favorecer. Bueno, esa es otra de las fuerzas. A lo mejor, de acuerdo a la oferta y demanda, pues el precio tiende a subir y eso está fuera de mi control, pero es una de las cuestiones que tengo que considerar. El poder de negociación con compradores o con los clientes. Ahora si estoy hablando de que yo soy un proveedor, pues bueno, tengo mis compradores, tengo mis clientes, si estamos hablando de cualquier tipo de empresa. Y equivale pues más o menos a la determinación de precio, que bueno, esta va considerada a raíz de todas las cosas, ¿no? Si existe, pues les decía, el tipo de cambio, si existe una inflación, pues afecta finalmente en los precios, afecta en los costos cuando estoy comprando mis bienes. Entonces, todos estos factores nos están pegando de alguna manera, ¿no? Y bueno, podemos usar distintos tipos de estrategias en las cuales nos propone aquí unas que menciona aquí como vemos en el título, genéricas, y es decir, algunas nada más por mostrar ejemplos, ¿no? Que es el liderazgo en costo, estamos hablando de lo que hablábamos hace un momento, reducir los costos. Esta práctica pues es desde hace muchos años y no es la determinante actualmente, pero es una estrategia pues para conservar, eh, digamos, la utilidad respecto a los cambios que pudieran acontecer. Estamos hablando de experiencia, mantener pues vigilancia, y aquí nos referimos a vigilancia, pues no andar investigando a nadie en particular, pero sí ver el entorno, cómo están a lo mejor subiendo los precios, decíamos hace un momento, de los insumos, cómo podemos a lo mejor cambiar de proveedores. El caso es que la compañía pues tenga un bajo costo, nos menciona aquí la estructura, pero respecto a quiénes, pues a nuestra competencia, ¿no? Vamos a lograr los mismos productos, pero lo que sí tendríamos que cuidar en este aspecto es la cuestión de la calidad. Acordémonos que ya hemos pasado mercados donde nos apresuramos a disminuir los costos, a lo mejor a pagar menos a los empleados y nosotros tener más utilidades, pero finalmente eso no es bueno para la empresa. Entonces, este liderazgo en costos no implica disminución en otros factores, ¿no? También estamos hablando de la diferenciación, que más o menos lo veíamos ligado a la innovación, y tampoco nos referimos a sacar un producto solamente con una distinción, que finalmente eso va a pasar de moda muy rápido. Estamos hablando realmente de algo que diferencie a nuestra empresa respecto a las demás. Y a lo mejor estaríamos hablando de cuestiones de productos, pero también en servicios. Si estamos hablando de productos, simplemente considerando los restaurantes, pues muchas veces nos mencionan inclusive cuál es su distintivo, por ejemplo, cuando hablan de la receta secreta y ese tipo de cosas, ¿no? Y estrategia enfocada a adaptar algunos clientes especiales, es decir, solamente nos vamos a dedicar a satisfacer ese tipo de mercado o una línea de productos, tomando en cuenta, por ejemplo, a Google. Todos conocemos como el buscador, pero tenemos muchísimos servicios como es el Gmail, inclusive la compra de YouTube, e inclusive ahora que estamos utilizando Classroom, pues forma parte del mismo ecosistema. Sin embargo, pues cuántas veces hemos escuchado mencionar de Classroom o publicidad de Classroom, pues es muy poco probable. Ahora,
que si estamos hablando de la cuestión de compra de películas o de música, estamos hablando del Google de Android, pues en el market, pues eso sí que tiene una estrategia. Entonces, el enfoque es en qué voy a estar publicidad, pues realmente en lo que me da más utilidad o cuáles son mis productos estrellas. ¿Necesitaríamos hacer una publicidad para Google? No necesariamente. Inclusive es tan popular que mencionamos a Google como un verbo, ¿no? Vamos a googlearlo y eso viene desde Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es mi producto estrella? A eso nos referimos, perdón, con enfocar la estrategia en un cierto nicho, ¿no? Tenemos muchos productos, pero tenemos nuestro producto estrella y al que vamos a enfocarle nuestros esfuerzos. Claro que lo demás no precisamente vamos a abandonarlo, pero eh, vamos a darle prioridad al que, digamos, mantiene las mayores utilidades de la empresa, ¿no? Y bueno, estas son las referencias en lo que tomamos, son normalmente las que vemos en el contenido y con esto terminaríamos el video de esta sesión. Voy a compartirles además otro en la sección de materiales, pero nos estaríamos viendo entonces hasta la próxima. Para dudas, pues ya nos estaríamos también comunicando a través de la plataforma. Saludos.